Vamos, hermanos, seguimos con nuestra serie del libro de Malaquías. Malaquías es el último libro del Antiguo Testamento. Hoy vamos a continuar nuestro sermón y el texto base que vamos a utilizar es Malaquías capítulo 2, versículos 10 al 16. Repito, Malaquías capítulo 2, versículos del 10 al 16. ¿Ya todos lo tienen? Leo para ustedes. ¿No tenemos todos un mismo Padre? ¿No nos ha creado un mismo Dios? ¿Por qué, pues, nos portamos deslealmente el uno contra el otro, profanando el pacto de nuestros padres? Prevaricó Judá, y en Israel y en Jerusalén se ha cometido abominación, porque Judá ha profanado el santuario de Jehová que él amó, y se casó con hija de Dios extraño. Jehová cortará de las tiendas de Jacob al hombre que hiciere esto, al que vela y al que responde, y al que ofrece ofrenda a Jehová de los ejércitos. Y esta otra vez haréis cubrir el altar de Jehová de lágrimas, de llanto y de clamor, así que no miraré más a la ofrenda para aceptarla con gusto de vuestra mano. Mas diréis, ¿por qué? Porque Jehová ha atestiguado entre ti y la mujer de tu juventud, contra la cual has sido desleal, siendo ella tu compañera y la mujer de tu pacto. ¿No hizo él uno, habiendo en él abundancia de espíritu? ¿Y por qué uno? Porque buscaba una descendencia para Dios. Guardaos pues en vuestro espíritu y no seáis desleales para con la mujer de vuestra juventud, porque Jehová Dios de Israel ha dicho que él aborrece el repudio y al que cubre de iniquidad su vestido, dijo Jehová de los ejércitos. Guardaos pues en vuestro espíritu y no seáis desleales. En nuestro sermón anterior vimos cómo los líderes espirituales de Israel habían cometido una serie de pecados ignominiosos. Es decir, habían cometido pecados de una afrenta públicamente, porque recordemos que el pecado de los líderes estaba siendo visto por toda la nación de Israel, y esto causó que la nación entonces siguiera los pasos de los líderes y también participaran de esta clase de pecados. Y esta serie de pecados indujeron o llevaron al pueblo a cometer los mismos pecados y quizás pecados mucho más graves. Los sacerdotes, recordemos, eran los mensajeros de Dios en Israel. No solo debían representar al pueblo ante Dios, sino que también representaban a Dios ante el pueblo por medio de la enseñanza de las Escrituras. En ese momento tenían la ley de Moisés, podríamos decir que era la Biblia de esa época. Sin embargo, el pueblo, los sacerdotes del tiempo de Malaquías, se apartaron por completo de los parámetros originales de las conductas que el Señor había establecido en ese momento. Recordemos que había establecido un pacto con Leví y con toda su descendencia. Recordemos que había sido la tribu de Leví la que había sido escogida para representar los sagrados oficios sacerdotales. Sin embargo, su mala conducta hizo que muchos del pueblo tropezaran por su mal ejemplo, por su mala interpretación de la ley. ¿Y cuál fue la consecuencia de este pecado? La consecuencia fue la decadencia de la nación de Israel, y como consecuencia el Señor tuvo que enviar a un profeta que les tenía que advertir y les tenía que inducir o persuadir que se arrepintieran de su mala actitud, que dejaran de lado la vergüenza y que quitaran de en medio de ellos la degradación, porque habían caído en lo más bajo y vil que se podrían imaginar. Ahora bien, como veremos en nuestro sermón en esta mañana, los líderes espirituales de Israel cometieron pecados gravísimos y dirigieron al pueblo a imitar ese modelo de conducta. También quebrantaron la ley de Dios al profanar la institución del sacerdocio establecido por el mismo Señor en el libro Levítico, porque decidieron casarse con mujeres extranjeras y luego divorciándose de sus esposas judías de toda su vida. Y nuestro sermón se va a centrar precisamente en esa conducta. Pero al llegar a la mitad del capítulo 2, Malaquías entonces pasa a amonestar al pueblo de sus pecados. La frialdad espiritual de Israel estaba acompañada por otros tipos de pecados
que se habían arraigado en el corazón de ellos y que el Señor estaba desaprobando de manera autoritaria. Y en esta sección, el profeta los amonestará acerca de 4 conductas desagradables para el Señor. Número 1, tratos engañosos. Número 2, matrimonios con incrédulos. Número 3, divorcios. Y número 4, su cinismo. Entonces quiero que me acompañen al versículo 10 de nuestro segundo capítulo en el libro de Malaquías. Comenzamos el versículo 10 de la siguiente manera. ¿No tenemos todos un mismo Padre? ¿No nos ha creado un mismo Dios? ¿Por qué, pues, nos portamos deslealmente el uno contra el otro, profanando el pacto de nuestros padres? Y llama la atención el interrogante con que inicia el versículo 10. ¿No tenemos todos un mismo Padre? Y creo que el mundo nos enseña y nos dice que todos somos hijos de Dios. Y nos creemos que todos somos hijos de Dios. Pero la Biblia es muy clara al decir o al señalar quiénes son los verdaderamente hijos de Dios. Los hijos de Dios somos los que hemos dado testimonio de Cristo y le hemos reconocido como nuestro único Señor y Salvador. Y que hemos dado testimonio público de nuestra fe en Cristo y que hemos sido redimidos por su sangre. Y ahí sí nos da la potestad de ser hechos hijos de Dios. Pero el mundo dice, no, todos somos hijos de Dios y todos tenemos acceso a Dios por ser hijos de Dios y por lo tanto, al ser hijos de Dios, podemos reclamarle de Dios todas las cosas que queremos para nuestras vidas. Eso dice el mundo. Pero la Biblia nos dice todo lo contrario. No nos hacemos hijos de Dios simplemente por decir, el Señor es mi Padre. Para que exista esa relación padre-hijo, debe existir una relación. Ahora bien, algunos eruditos sostienen que aquí Malaquías se estaba refiriendo al patriarca Abraham. Pero esto no es así porque la segunda pregunta que podemos leer en este texto nos aclara mucho de lo que Dios está diciendo. La primera pregunta es, ¿no tenemos todos un mismo Padre? Pero la segunda pregunta es, ¿no nos ha creado un mismo Dios? Entonces aquí no cabe duda de que se está presentando a Dios como el Padre, sí, pero como el Padre de la creación. Ahora, porque el hombre había perdido a través de su pecado y su desobediencia todos los potenciales privilegios de ser hecho hijos de Dios directamente. Recordemos que después de la caída, el hombre fue expulsado del Edén y por lo tanto, aunque Dios tenía una relación con él, ya venía la consecuencia del pecado. Esos privilegios que tenía de hablar cara a cara con Dios o directamente con Dios se habían perdido de una u otra manera. Adán fue un hijo de Dios, pero tras su caída y su expulsión del paraíso, Adán tuvo hijos. Pero estos hijos fueron a su propia imagen y a su propia semejanza. Por lo tanto, la naturaleza pecaminosa de Adán se estaba pasando a su descendencia. Ahora bien, volviendo a nuestro tema, cuando el Señor se dirige y habla a la nación de Israel, no lo está haciendo a un nivel, por decirlo de esa manera, particular de padre a hijo, sino como padre de la nación de sus hijos. Ahora, aquí podríamos decir que su relación o la relación de Dios con la nación no era una relación íntima de padre a hijo, sino que era una relación de Dios llamando a la autoridad al hijo que estaba descarriado. Ahora, nosotros, los que no somos judíos, como les decía anteriormente, hemos llegado a ser hijos de Dios por medio de la fe en nuestro Señor Jesucristo. Pero el texto continúa diciendo, ¿no tenemos todos un mismo Padre? La Biblia nos enseña que todos somos criaturas de Dios, pero que no todos llegamos a ser hijos de Dios. Para ser hijo suyo, repito lo que dije anteriormente, y para poder llamarle Padre y tener esa relación Padre-Hijo, tenemos que haber aceptado una verdad que cambiaría nuestra manera de vivir. Y esa verdad es el Señor, al Señor Jesús. Él fue nuestro Salvador, es nuestro Salvador y ahora es nuestro Señor. Él es quien dirige y gobierna nuestras vidas. Y por esa relación ahora, entonces sí tenemos la potestad de ser llamados hijos de Dios y poder decirle al Señor, Padre. Pero aquí lo que estaba sucediendo es que los judíos, al saber que ellos hacían parte de la promesa en Abraham,
y tener esos privilegios, estaban abusando de esos privilegios, diciéndole al Señor, aunque pequemos y aunque hagamos las cosas desagradables que a ti no te gustan, tú sigues siendo nuestro Padre porque somos hijos del mismo Padre. Y eso le dice, un momento, las cosas no es como ustedes piensan, estoy parafraseando el mensaje. El hecho de que ustedes estén en la promesa no implica de que ustedes sean hijos, porque debe existir una relación para ser hijos. ¿Quiénes de los que están acá son hijos? Yo creo que todos, porque nacimos de papá y mamá. Y cuando nosotros tenemos nuestra relación con nuestros padres, ¿cómo nos dirigimos a nuestros padres? ¿De cualquier manera? Creo que los que estamos casados, cuando visitamos a nuestros padres, los visitamos con amor, con cariño, pero siempre con respeto, respetando, aunque seamos casados y aunque nosotros seamos padres, respetando que ellos aún son nuestros padres. Y era lo que Dios estaba reclamando. La nación de Israel se había olvidado de eso. La nación de Israel se había olvidado de que el Señor era su padre y estaban actuando de cualquier manera. Es como el hijo desobediente o el hijo rebelde que no reconoce la autoridad del padre. Y aquel que se levanta contra su padre y contra su madre y no reconoce esa autoridad. La nación de Israel estaba haciendo exactamente lo mismo en ese instante. Y el Señor continúa entonces diciéndoles, preguntan ellos, ¿no nos ha creado un mismo Dios? ¿Por qué pues nos portamos deslealmente el uno contra el otro, profanando el pacto de nuestros padres? Ahora, aquí en esta pregunta se nos presenta al pueblo como el escogido por Dios para ser su nación. Pero estaban quebrantando el pacto que Dios había hecho con ellos. Tal y como lo dice el texto, se estaban portando deslealmente con el Señor. No caminaban ni con Dios, ni caminaban en su misma dirección. Estaban caminando bajo sus propios preceptos. Recordemos nuestros sermones anteriores. Ofrecían sacrificios por el simple hecho de cumplir un rito, pero se habían olvidado de lo que verdaderamente significaba el presentar la ofrenda y el sacrificio. La ofrenda y el sacrificio se presentaban para honrar a Dios. Y ellos habían dicho, ya estamos cansados de esto, hagámoslo de cualquier manera, y presentaban entonces la ofrenda y el sacrificio de cualquier manera. Lo mismo sucede ahora en nuestro mundo actual o en la actualidad. Algunas personas creyentes y algunas no creyentes de las cuales nosotros no podemos fiarnos. Pastor, ¿usted qué está diciendo? La verdad. Incluso hay creyentes o aquellos que dicen ser creyentes que su testimonio de vida deja mucho que desear, deja mucho que pensar. Supuestamente como creyentes debemos mostrar a Cristo y debemos vivir para Cristo y que el Señor se manifieste en nuestras vidas, pero lastimosamente muchos ven a los cristianos y a los creyentes cometiendo cualquier tipo de cosas menos glorificando al Señor, y lo primero o la primera frase que sale a relucir es, sin temor a equivocarme, y eso que es cristiano. Cierto que la mayoría de los que estamos acá lo hemos escuchado alguna vez, manchando el testimonio de Cristo, rompiendo el pacto que Dios había hecho con nosotros. Pues bien, porque se estaban comportando deslealmente, la nación de Israel. Y muchos creyentes también hoy en día se comportan deslealmente contra el Señor. Al no predicar a Cristo, al no mostrar a Cristo, a no presentar a Cristo como debe ser presentado. Hay un refrán que dice, de tal palo, tal astilla. Sí lo han escuchado, ¿verdad? Y eso lo hacemos cuando nos referimos a que alguien hace algo y dice, ya sabía que lo iba a hacer porque es igualito a su padre. O cuando el niño es travieso o comete alguna travesura o sale con alguna de sus pilatunas, decimos, de tal palo, tal astilla. Así era el papá cuando chiquitico. Los abuelos entenderán lo que estoy diciendo. Esto sucede porque siempre en los hijos vemos reflejado a los padres. Si el hijo es mal educado, lo primero que decimos es los padres no tienen autoridad sobre el niño. Si el niño es rebelde, también decimos culpa de los padres. La nación de Israel estaba manchando el testimonio del Señor y podríamos decir entonces aquí que no estaban dando testimonio del Señor. El Señor es santo, pero la nación no era santa. Y creo que entonces las naciones circunvecinas estaban diciendo, ¿y eso
que es la nación escogida por Dios, pero no estaban glorificando al Señor con su vida. Y es que los cristianos, los creyentes, debemos ser auténticos embajadores de Cristo. Por lo cual, amados hermanos, nuestro deber con la sociedad es ser ciudadanos ejemplares, vecinos atentos, en nuestro trabajo ser empleados excepcionales, en los estudios ser estudiantes aplicados, ser buenos padres con nuestros hijos y ser buenos hijos con nuestros padres. Y la nación se había equivocado. La nación de Israel se estaba equivocando porque ellos mismos se estaban preguntando, ¿por qué nos portamos deslealmente el uno contra el otro, profanando el pacto de nuestros padres? Podemos hacer aquí una aplicación para nuestras vidas personales. Y es la siguiente. Usted, como creyente, es el mayor evangelista que puede existir en su entorno. Porque usted, en el lugar donde vaya, será señalado como el creyente, como el cristiano. Y esta responsabilidad usted no se la puede delegar a nadie más. Es una responsabilidad que nosotros como creyentes tenemos en nuestras vidas. Si usted es desleal con sus deberes como creyente, entonces usted estará siendo desleal con el Señor. El mayor púlpito que usted puede pisar es el testimonio que usted puede dar con su vida. Usted puede venir al púlpito y predicar y sentarse acá, pararse acá, 1 hora, 2 horas y predicar. Pero si después de predicar sales a la calle y tu vida no es testimonio lo que estás predicando, entonces ¿a quién estás predicando? ¿O de quién estás predicando? Y eso es algo que nosotros debemos examinar. Nuestra vida debe ser testimonio siempre de Cristo, porque debemos mostrar a Cristo con nuestras vidas. Y el engaño, amados hermanos, es uno de los pecados más comunes, incluso dentro del pueblo cristiano, y que generalmente no llegamos a entender ni a comprender lo terrible que es este pecado y lo terrible que puede causar este pecado, o puede ser este pecado delante de Dios. Podemos cometer pecado cuando mentimos en nuestros negocios, al no vender realmente lo que prometemos vender, o cuando en la empresa tergiversamos la información contable para que las cosas salgan bien, o cuando sacamos algún provecho, o cuando engañamos a una persona para que no se entere de algo que estamos encubriendo. La Biblia nos dice que todos debemos vivir como hijos de luz. Y en verdad debemos vivir como el Señor vive, amados hermanos. Por eso nuestra vida debe ser testimonio de Cristo, y por eso el Señor en el versículo 10 lo está diciendo. ¿Por qué pues entonces nos portamos deslealmente los unos contra el otro, profanando el pacto de nuestros padres? Y el pacto es profanado cuando no cumplimos el pacto que Dios ha establecido con nosotros, cuando somos desleales con el Señor, cuando no testificamos de Cristo, cuando no glorificamos al Señor, cuando nuestras vidas no son testimonio del Señor. Y la nación de Israel, precisamente en ese instante histórico, no estaba siendo testimonio del Señor. ¿Cumplían los ritos? Sí. Usted puede venir a la iglesia, sí. ¿Presentaban ofrendas? Sí. Usted puede venir al servicio, sí. Pero miremos y examinemos cuál era la conducta de la nación de Israel. Lo vamos a examinar más adelante. Estaban viviendo en sus propios pecados y sus propios deleites. Y muchos creyentes, o muchos que dicen ser creyentes, pueden venir a la iglesia el domingo, pasarse las 2, 3 horas acá adorando al Señor, pero el martes, el lunes, el martes, el miércoles, el jueves y el viernes no se acuerdan que el Señor existe. Y viven su vida como si nunca hubiera un mañana. Y el domingo nuevamente venimos al servicio y venimos a adorar al Señor. Creo que esa es una radiografía de nuestras iglesias hoy en día. Y esto no es para regañarles, sino para que nosotros nos examinemos a nosotros mismos y miremos si realmente estamos siendo testigos o testimonios del Señor. Esto nos lleva a nuestro segundo versículo. Y es lo que el Señor dice con respecto a Judá.
Dice, prevaricó Judá, y en Israel y en Jerusalén se ha cometido abominación, porque Judá ha profanado el santuario de Jehová que él amó y se casó con hija de Dios extraño. Prevaricó Judá. Qué palabra tan fuerte. Malaquías se está refiriendo aquí a un espinoso asunto que estaba manchando las manos y el corazón de los líderes espirituales del pueblo de la nación de Israel. Nos referimos al matrimonio con esposas paganas. Es decir, esposas que no eran israelitas, que no guardaban el pacto, mujeres idólatras, adoradoras de otros dioses distintos al Dios de Israel. Y podemos recordar que uno de los mayores pecados de la nación de Israel, ¿cuál era? La idolatría. Y es curioso cómo la idolatría entraba a la nación de Israel. Mujeres, discúlpenme, pero la idolatría la mayoría de las veces entraba por las mujeres. Los hombres, al casarse con mujeres extranjeras, en lugar de ellos llevar a sus esposas a que adoraran al Dios de Israel, las esposas eran quienes los llevaban a que adoraran a otros dioses. Todo por amor. Por eso les digo, mujeres, discúlpenme, pero las mujeres, en este caso, en este contexto, eran las culpables de que la nación se estuviera desviando. Así es que, mujeres, si ustedes son creyentes, lleven a sus esposos a adorar a Dios, al verdadero Dios de la Biblia. Pues bien, volviendo a nuestro tema, hacer un paréntesis. Malaquías se está refiriendo aquí al asunto de hacer alianzas. Y alianza me refiero a matrimonios, de hacer matrimonios con mujeres que eran idólatras, que adoraban a otros dioses, que no conocían al Señor. Y recordemos que Dios es un Dios santo. Él ama la santidad. Dios no ama el pecado. Él aborrece totalmente el pecado. Pero, ¿a qué clase de pecado se está dirigiendo el Señor en este momento? Prestemos mucha atención a las palabras que dice el versículo 11 en su parte B. Y se casó con hija de Dios extraño. Se casó con hija de Dios extraño. Los hombres, seducidos por las hermosas mujeres extranjeras, estaban abandonando a sus propias esposas, divorciándose de ellas para volverse a casar con aquellas muchachas, aquellas doncellas hermosas, aunque estas jóvenes estaban sirviendo a deidades paganas. Y allí radicaba el pecado de la nación de Israel, el que está haciendo reclamo el Señor a través del profeta. Rompieron el pacto que hicieron con vuestros padres, dejaron a las mujeres de su juventud, las repudiaron, se divorciaron, casarse con hijas o con mujeres que adoran un Dios extraño. Amados hermanos, este es un asunto muy, muy delicado. Recordemos los sermones de nuestro pastor Alexander en la serie que está llevando a cabo, y este tema se tocó y se amplió: el no hacer alianzas o el no unirnos en yugos desiguales. Precisamente Malaquías llama eso, o el Señor llama a Malaquías, o utiliza a Malaquías para llamar la atención de la nación. Los hombres estaban repudiando a sus esposas. Se casaron con estas mujeres, y si estas mujeres introdujeron la idolatría a Israel, y ante la pasividad de la nación, estos hombres cegados por el enamoramiento se convirtieron en sus nuevos maridos, pero llevaron a la nación a una decadencia. Ahora puedo preguntar, ¿no está sucediendo acaso la misma historia hoy en día? ¿Cuántos matrimonios mixtos tenemos hoy en día en nuestros jóvenes, los cuales se están casando con personas incrédulas con respecto al Señor? Aún aquellos que profesan ser creyentes se están uniendo en yugo desigual con personas que en ningún momento profesarán al Señor. Y para así dirán, yo lo llevo a la iglesia y lo voy a convertir al Señor. Y al cabo de 3 meses se olvidaron que Dios existe. El matrimonio se fue a pique, cada uno por su lado. ¿Por qué? Porque no tuvieron al Señor presente en sus decisiones. Amados hermanos, ¿qué está sucediendo en nuestros días con nuestros matrimonios? Normalmente se casan, ambos dejan de asistir a la iglesia, se escalan las prioridades y Dios va ocupando el último lugar.
Eso sucede cuando hay matrimonios mixtos. Cuando me refiero a matrimonios mixtos, me refiero entre un creyente y un no creyente. La esposa es creyente, pero el esposo no, y consintió en casarse con ese hombre. Y el hombre le dice, hoy es domingo de fútbol, no vas para la iglesia, te quedas aquí conmigo. Hoy es domingo de playa, domingo de piscina, domingo de cualquier cosa menos domingo del día del Señor. Y pasa. Es una realidad, aún en nuestras iglesias está sucediendo muy a menudo. O el caso contrario, el hombre es creyente y la esposa no es creyente. La esposa le dice, mi amor, hoy tenemos que visitar a mis padres. No, pero para la iglesia, vamos a visitar a mis padres porque hoy es domingo de visitar a mis padres. Y el hombre accede y tiene que ir con la esposa. Estoy colocando simplemente ejemplos. Cualquier parecido a la realidad es mera coincidencia. Pues bien, esto está sucediendo en nuestros matrimonios y es lo que el Señor a través de Malaquías está llamando la atención a la nación. Por ello decimos aquí que un cristiano no debe casarse con un no cristiano. La Biblia dice, ¿acaso puede tener la comunión o acaso puede tener comunión la luz con las tinieblas? De ninguna manera. Cualquier muchacha o cualquier joven que hace esto ante Dios, desobedeciendo estas instrucciones y estos mandamientos muy claros con respecto a esto, voluntariamente se está metiendo en graves dificultades. Lo digo voluntariamente porque sabe las consecuencias y sin embargo voluntariamente las acepta. Cuando el Señor saca a la nación de Israel de Egipto, establece un pacto con ellos en el desierto. Y una parte del compromiso del pueblo de Israel era no casarse con personas de otras naciones. ¿Y cuál era la razón detrás de esta ley? Que Dios pidió esto no porque era racista, no porque no gustara a las otras naciones. El Señor pide esto por razones espirituales, para que la nación de Israel no perdiera la comunión con el Señor. Y el término que se utiliza aquí, en el versículo 11, prevaricó Judá y en Israel y en Jerusalén se ha cometido abominación. El término abominación se traduce el hebreo toeva, la cual es una palabra fuerte que indica un asco estomacal. Indica, ¿cuántos han ido a la carnicería? ¿Cuántos han ido a la carnicería? Y ustedes ven cuando el carnicero está cortando la sangre y saca las vísceras, y usted siente ese repudio como unas ganas de repudio, como de vomitar por esa escena. Bueno, algo así es lo que significa la palabra abominación. Es ese asco visceral, ese asco que sale dentro de lo profundo que nos produce asco. Es el mismo asco que el Señor estaba sintiendo en ese instante por lo que la nación estaba cometiendo. Se estaban uniendo en yugo desigual, habían prevaricado, se habían apartado del Señor y el Señor les dice que eso era abominación, es decir, esa era un odio visceral, era un repudio estomacal. El pueblo había hecho algo terrible. Y ese algo terrible daba esa impresión de enfermarse del estómago. ¿Y qué era eso? La unión en yugo desigual. Ahora bien, imaginemos que la unión, o pensemos que la unión en yugo desigual es precisamente para el Señor algo abominable. Las mujeres cuando están embarazadas son más susceptibles a los olores, ¿cierto? Y cualquier cosa les produce asco, ese mareo. Bueno, el yugo desigual produce en Dios esa abominación, ese asco despreciable por el pecado. El Señor perdona los pecados, sí, es cierto. Y no podemos decir que hay pecados que tienen una categoría más elevada que otra. Pecado es pecado. Pero sí hay pecados que impactan más que otros. Y uno de los pecados que impactan más, por decirlo de alguna manera, es la unión en yugo desigual, porque entonces dejamos de compartir o dejamos de darle la gloria a Dios para compartir la gloria de Dios con otras cosas que no merecen o que no valen la pena. Y el reclamo que Dios hace a Israel por unirse en yugo desigual, vamos a encontrar varios principios que explican la prohibición de este pecado. Número uno, el unirnos o el unirse en yugo desigual rompe la unidad del pueblo de Dios. El pueblo de Dios es unido porque tienen un mismo Padre, tienen un mismo Dios. Por lo tanto, el Señor espera que su pueblo reconozca esta unidad y viva en forma consecuente a esta unidad. Ahora, casándose con personas de otras naciones,
Lo que está diciendo es, rompemos la unidad que tenemos con el Señor, y esto atenta con el propósito de Dios de elegir a la nación de Israel, ya que esa mezcla de cultura contamina la vida porque comienza a traer costumbres paganas, comenzaba a impulsar entonces la idolatría y llevaba a la nación a adorar a otros dioses. De igual manera, la unión de un cristiano con un incrédulo hace imposible la unión con Dios, ya que mientras uno quiere consagrarse al Señor, el otro desea y anhela las cosas del mundo. Lo decía anteriormente. Uno de los esposos es creyente. Y aquí hago el ejemplo y hago la claridad que esto sucede cuando es creyente y aún así consciente en casarse con un creyente. Ese es el punto. No es que ya siendo casado se convirtió al Señor, no. Estoy hablando de que es consciente, es creyente y aún así consciente en casarse con un no creyente. Trae como consecuencia que rompe la unidad con el Señor. Número dos, podríamos decir que esto profana el pacto con el Señor. Recordemos que al salir de Egipto, el pueblo de Israel entró en un pacto con Dios y una de las cláusulas, era de no contraer matrimonio con personas fuera del pacto, o sea, con los no israelitas. Porque al hacerlo, estaban quebrantando el pacto, estaban yendo en contra de la promesa que Dios había hecho contra la nación. Y esto ofende profundamente al Señor. Las expresiones prevaricó, abominación y profanado, describen el disgusto que el Señor tenía por el hecho de que los israelitas se estaban uniendo en matrimonios con naciones paganas a tal punto que habían profanado el mismo santuario que el Señor tanto amaba. Y esto es lo que el yugo desigual le causa al Señor, repudio. Ofende al Señor. Lo ofende de tal manera que nos aparta o aparta a las personas porque pierden la comunión con el Señor. Se pierde realmente el objetivo de glorificar a Dios con sus vidas. Esto nos lleva a nuestro siguiente versículo, al versículo 12. Las consecuencias de la unión en yugo desigual. El Señor dice, Jehová cortará de las tiendas de Jacob al hombre que hiciere esto, al que vela y al que responde y al que ofrece ofrenda a Jehová de los ejércitos. Jehová cortará de las tiendas de Jacob al hombre que hiciere esto, al que vela, al que responde y al que ofrece ofrenda a Jehová de los ejércitos. La expresión la tienda de Jacob es una expresión utilizada para referirse a la comunidad, al pueblo, a la nación. Las prácticas religiosas no podían servir para cubrir las faltas cometidas al casarse con un pagano. Está bien, me casé con una persona yugo desigual, decía la nación de Israel. Me divorcié de mi esposa, la repudié. Recordemos que la única causal válida de divorcio era el repudio. Y estos hombres repudiaron a sus esposas para poder contraer matrimonio con mujeres de otras naciones. Y el Señor les dice, la práctica religiosa es un pecado contra el Señor. Y ellos pensaban para sí, no pasa nada. Hoy presento una ofrenda al Señor, pido perdón por mis pecados y sigo mi vida como si nada. Y el Señor le dice, no, Señor, un momento. Cortaré de las tiendas de Jacob al hombre que hiciera esto. Al que vela, al que responde y al que ofrece ofrenda a Jehová de los ejércitos, lo cortaré. La expresión al que vela y al que responde se refiere a dos clases de personas. Al vigía activo, al que está despierto y ve la realidad, y al oyente pasivo, que espera antes de responder. Al parecer esta frase se originó en los pueblos nómadas que tenían guardias alrededor de sus tiendas para velar y estar atentos y alertar a los demás en caso de un peligro extremo. Pero la expresión en sí se utiliza para mostrar el juicio que Dios va a hacer. sobre la nación de Israel si no se arrepienten de sus pecados.
En el libro de Nehemías, ¿recuerdan después de la reconstrucción del templo? Se está reconstruyendo. Nehemías también hace este llamado a los hombres israelitas que se habían casado con mujeres extranjeras. Y Nehemías los llama y les dice, tienen que despedir a estas mujeres para que vuelva la comunión en el Señor. Y estos hombres se levantan en obediencia y despiden a sus esposas, a las mujeres que no eran creyentes, las mujeres paganas con las que se habían casado, para poder volver a tener esa comunión con el Señor. Ahora bien, como les decía, esta expresión que se utiliza aquí, o el versículo 12, Jehová cortará de las tiendas de Jacob al hombre que hiciere esto, al que vela, al que responde y al que ofrece ofrenda de Jehová, a Jehová de los ejércitos, es una expresión que se utiliza para mostrar el juicio de Dios que traería sobre la nación, un juicio de exterminación en contra de todos aquellos que cometían el pecado de idolatría delante de Dios. El Señor prometió que los cortaría de la tienda, es decir, los mataría. Pastor, ¿hasta allá llegamos? Sí. Recordemos que el Señor no comparte su gloria con nadie. El Señor es un Dios celoso de su gloria. Amados hermanos, si este es un llamado a nosotros, a que busquemos realmente al Señor y le adoremos en espíritu y en verdad. Muchas veces cometemos idolatría cuando colocamos otras cosas por encima de Dios, cuando le robamos el primer lugar a Dios. Eso es idolatría. Cuando usted coloca sus prioridades por encima de Dios, te está haciendo idólatra porque está adorando o prefiere hacer otras cosas que buscar al Señor. Cuando usted es consciente y sabe y tiene el tiempo y dispone del tiempo para venir a la casa del Señor y adorarle, y no lo hace, prefiere otras cosas por encima, te está haciendo idólatra. La idolatría no solamente está relacionada con el culto a otros dioses, sino que la idolatría está relacionada con robarle la gloria al Señor. Esto nos lleva a nuestro siguiente versículo, el versículo 13. Y el Señor dice una vez más, versículo 13, y esta otra vez haréis cubrir el altar de Jehová de lágrimas, de llanto y de clamor, así que no miraré más a la ofrenda para aceptarla con gusto de vuestras manos. Recordemos lo que estaba sucediendo. Hay una frase popular que dice, el que peca y reza empata. Estos hombres estaban haciendo precisamente esto. Peco, ofrendo. Peco, sacrifico. Peco y me presento delante de Dios y me justifico con una ofrenda. Y creo que esto estaba sucediendo en la nación porque se había perdido el temor hacia el Señor. Ya no veían al Señor como su Señor, sino como aquel Dios que está dispuesto a perdonar los pecados. Y entonces pecamos y Dios nos perdona, y pecamos y se convertía el pecado en una rutina diaria. Pero la Biblia nos enseña y nos dice que Dios no puede ser burlado. ¿Qué era lo que estaba sucediendo realmente allí? Vamos a nuestro versículo 13. Esta otra vez haréis cubrir el altar de Jehová de lágrimas, de llanto, de clamor. Y el Señor dice, así que no miraré más a la ofrenda para aceptarla con gusto de vuestras manos. El llanto y el clamor de los israelitas iban a ser en vano, dado que Dios no iba a responder a sus lamentos. Y esto está como el pastorcito mentiroso. ¿Sí se acuerdan la historia del pastorcito mentiroso? Al niño que dejaron cuidando las ovejas. Le dijeron, cuando venga el lobo avisa y nosotros salimos a ayudarte. Ahí viene el lobo, ahí viene el lobo. Y salían las personas a socorrer al niño y el niño se burlaba de ellos. Los hice salir. La segunda vez, ahí viene el lobo, ahí viene el lobo. Y nuevamente las personas salían a socorrer al niño y el niño se burlaba de ellos una vez más. Porque finalmente las personas se cansaron y dijeron, la próxima vez no saldremos. Y cuando vino realmente el lobo, el niño lloró, gritó, pataleó, pero nadie salió a su encuentro. Y el lobo devoró a todas las ovejas. Precisamente es lo que estaba pasando con la nación de Israel. Se les estaba haciendo el llamado de atención y ellos se burlaban públicamente del Señor. Con sus pecados eran públicos.
Así que el llanto y el clamor de los israelitas iba a ser en vano porque Dios no iba a mirar ese llanto. Amados hermanos, quizás aún hay personas que dicen, yo peco y me arrepiento y lloro delante de Dios y Dios me perdona. Y puedes llorar 1, 2, 3 y 4 veces, pero mientras sigas cometiendo pecado, el Señor jamás te mirará con misericordia, porque eres consciente del pecado que estás cometiendo y aún así sigues cometiendo pecado. Dios no puede ser burlado. Y la nación de Israel estaba pensando que podrían burlarse del Señor. Y Dios le dice, esta vez ni el llanto ni las lágrimas las tendré en cuenta y no miraré esa ofrenda que presentabas en el altar, porque no la voy a aceptar con gusto ni con agrado. Al haber violado sus votos matrimoniales, al haber aceptado adoración de otras deidades, el Señor cortó toda vía de acceso hacia él. Y el Señor les avisaba que no aceptaría la ofrenda que intentara aplacar su ira. El Señor les dice, así que ya no miraré más las ofrendas hipócritas que lo único que pretenden es mostrar una falsa religiosidad, pero no un verdadero arrepentimiento delante del Señor, sino simplemente un mero pago, una transacción para evitar un castigo divino. Aunque ustedes la hagan y la presenten con un sentimiento de culpa o de remordimiento, más no de arrepentimiento. Y cualquier parecido a nuestra realidad es una mera coincidencia. Hay creyentes, personas que dicen ser creyentes, que piensan que pueden vivir una vida pecaminosa y el domingo venir a la iglesia y presentarse delante de Dios y llorar 1, 2 horas, 3 horas, 4 horas, quién sabe cuántas horas, pero al salir de este lugar vuelven a cometer los mismos pecados y vuelven a vivir la vida que venían viviendo. Y el Señor está diciendo, no miraré esta ofrenda, no miraré, porque realmente no estás glorificando al Señor. Entonces, esto es un llamado para nosotros. ¿Realmente estamos glorificando a Dios con nuestras vidas? ¿Realmente nuestra intimidad con el Señor le estamos glorificando? Venimos a la iglesia y nos presentamos, y siempre se los he dicho, una cara de piedad. Y podemos presentarnos aquí el más piadoso, nos falta la aureola nada más en la cabeza. Pero salimos de este lugar, estamos en el lugar de trabajo y se nos acerca aquel compañero fastidioso. Lo primero que hacemos es lanzarle una mirada así, aterradora, comenzar a despotricar y a maldecirle. Sucede con mucha frecuencia. La pregunta es, ¿estamos glorificando a Dios? O llega aquel vecino que nos irrita, que barrió y nos echó la basura en la puerta de la calle, y lo primero que hacemos es salir y comenzar a vociferar en voz alta, a lanzar improperios. ¿Estamos siendo testimonios de Cristo? O cuando vamos en el automóvil, los que conducen, y se huele el pare, y se huele el semáforo, y si se ríen es porque saben de lo que estoy hablando. Y salen esos insultos. Estamos glorificando a Dios con nuestras vidas, amados. O imagínese que usted viene para la iglesia, sale el domingo bien temprano, con su camisa blanca, en el caso de las mujeres, o los hombres también, camisa blanca, bien perfumado. Está en la esquina esperando el taxi, caen unas gotas de lluvia y pasa el carro, un charco, nos baña todo. ¿Qué es lo primero que viene a la mente? No he dicho nada, simplemente hice la pregunta. ¿Qué es lo primero que viene a la mente? ¿Estamos glorificando a Dios, amados? ¿Estamos glorificando al Señor? Es un examen de conciencia. No es fácil, pero debemos hacerlo. Y quizás esto era lo que estaba haciendo la nación de Israel. Es una aplicación legítima para nuestros días. Creemos que con venir a la iglesia y creemos con que presentarnos delante de Dios y presentarnos y arrodillarnos y llorar, somos o estamos siendo justificados por el Señor. Lo que no sabemos es que el Señor dice que no mirará la ofrenda ni la aceptará con gusto porque nuestro arrepentimiento no es genuino. Es un remordimiento, más no un arrepentimiento. Entonces este es un llamado a que debemos conducir nuestras vidas a glorificar al Señor, a vivir una vida donde mostremos a Cristo. Que ya no vivamos por nosotros, sino que sea el Señor viviendo y morando en medio de nosotros. Y esto nos lleva a nuestro a nuestro versículo 14.
Mas diréis, ¿por qué? ¿Por qué Jehová ha testiguado entre ti y la mujer de tu juventud contra la cual has sido desleal, siendo ella tu compañera y la mujer de tu pacto? Y aquí es donde se pone interesante el asunto. Ellos se presentaron ante Dios con una sorpresa fingida y un dolor fingido, argumentando: oh Señor, ¿cómo es posible que tú no te dignes a aceptar nuestra ofrenda? Eso con respecto al versículo anterior. Y preguntan: Señor, ¿por qué? ¿Por qué, Señor, no aceptas mi ofrenda si te la he traído de la manera más pura, de la manera más sincera? Traje un hermoso cordero para ofrecértelo, Señor. Traje el mejor becerro que pude encontrar. Traje esto y traje lo otro. Sí, pero trajiste el corazón para presentárselo delante de Dios. ¿Realmente la actitud de presentar la ofrenda era realmente en arrepentimiento? ¿O era simplemente para aplacar a tu conciencia de decirte: estás pecando, corrige el camino? Miren, sin embargo, Dios dice que en la vida de este hombre, o de estos hombres que hacían esto, había hipocresía. Que el Señor no estaba dispuesto a aceptar este tipo de ofrenda. Entonces ellos preguntan al Señor: ¿por qué? ¿Por qué tú rechazas esto? Y el Señor les explica claramente, para que no haya malentendido alguno, les dice: porque el Señor ha atestiguado entre ti la mujer de tu juventud, con la cual tú has sido desleal, siendo ella la compañera de tu vida y la mujer de tu pacto, lo has quebrantado, la has repudiado para irte a casar con mujeres extranjeras que adoran a otros dioses. Y aquí el profeta acentúa el carácter ofensivo de la infidelidad al mencionar los aspectos legales y obligatorios del contrato matrimonial, un pacto hecho ante Dios como testigo. Pues bien, nos conduce a nuestro siguiente versículo para cerrar la idea. Y luego dice: ¿no hizo él uno, habiendo en él abundancia de espíritu? ¿Y por qué uno? Porque buscaba una descendencia para Dios. Guardaos pues en vuestro espíritu y no seáis desleales para con la mujer de vuestra juventud. Nuevamente recalcando a la mujer de su juventud. Y la pregunta es: ¿y por qué uno? Y Malaquías resaltó que por medio del matrimonio el Señor convertía a dos seres humanos en uno solo. Por eso la poligamia, el divorcio y el matrimonio con mujeres idólatras eran situaciones destructivas para el establecimiento de un pueblo santo donde nacería el Mesías, el Salvador del mundo. El Señor lo que estaba haciendo era preparando el camino para nuestro Señor. Pero si usted, amado hermano o amado amigo, es un cristiano y está a punto de contraer matrimonio con un no cristiano, esto es más que todo para los jóvenes. ¿Y aún usted cree que tras su matrimonio habrá tiempo para que su pareja comparta la fe con usted? Y usted tiene igual las esperanzas de que su pareja se convertirá al Señor. Déjame decirte que por lo general sucederá todo lo contrario. Tú como creyentes abandonarás tus esfuerzos iniciales. Te enfriarás hasta tal punto de congelación que dejarás de asistir, dejarás de participar y dejarás de glorificar a Cristo para comenzar a complacer a tu pareja. Y esto ocasionará que colocarás en riesgo aún a tu propio matrimonio. O bien puede debilitar tu fe cristiana hasta el punto de abandonar tu compromiso y obediencia hacia el Señor. El Señor dice: guardaos pues en vuestro espíritu y no seáis desleales con la mujer de tu juventud. Ahora, el Señor aquí manifiesta rotundamente que este era el matrimonio que Él había honrado. Recordemos el contexto. Los hombres estaban repudiando a sus mujeres para unirse en yugo desigual con mujeres extranjeras porque les habían parecido mujeres hermosas, extremadamente bellas, pero que los estaban conduciendo a una destrucción espiritual. Y el Señor manifiesta rotundamente que el matrimonio que Él avalaba era el que habían tenido con la mujer de su juventud.
Ese era el matrimonio que él había honrado. Y él no podía bendecir a aquellos que habían quebrantado este pacto, habían destruido los votos matrimoniales, casándose con mujeres extranjeras. Dios había prohibido los matrimonios mixtos con los gentiles que estaban por fuera del pacto. En el libro de Nehemías, como les decía anteriormente, vemos que después de haber edificado el templo, él tuvo que regresar a su trabajo en la capital de Media y de Persia, donde servía al rey, y que él era su copero, recordemos. Pero después de haber estado allí por algún tiempo, Nehemías salió de vacaciones. Y en su viaje se encontró con Tobías, el enemigo de Dios, que había preparado una habitación en los atrios de la casa de Dios, del templo, porque recordemos que él era el hijo del sumo sacerdote, se había casado con la hija de Tobías. ¿Sí recuerdan la historia? Había sacado de la habitación y los utensilios santos y había preparado como una habitación habitacional, valga la redundancia. Ahora bien, recordemos lo que hizo Nehemías. El profeta fue al templo y arrojó todos los muebles a la calle e hizo que limpiaran el lugar y volvieran a colocar allí los utensilios sagrados de la casa de Dios. Y quizás usted piense que esta era una actitud muy dura y muy poca diplomática, pero es que la santidad de la casa de Dios no podía ser o no podía continuar siendo contaminada con objetos no autorizados ni santificados al Señor. Y este es un ejemplo de que muchas veces en nuestras vidas también permitimos que entren cosas, utensilios, que no santifican ni glorifican al Señor. Y una de esas cosas es el matrimonio con personas que no comparten nuestra misma fe. Y esto nos lleva a nuestro último versículo, donde vamos a ampliar más este tema, y dice el Señor: porque Jehová Dios de Israel ha dicho que él aborrece el repudio y al que cubre de iniquidad su vestido, dijo Jehová de los ejércitos. Guardaos pues en vuestro espíritu y no seáis desleales. Miren, una de las tradiciones más hermosas y más significativas en una ceremonia nupcial en el Antiguo Testamento es el momento cuando el novio toma su capa y la colocaba sobre su novia. Era la parte más hermosa porque representaba que con la capa estaba protegiendo y estaba diciendo: te voy a proteger con toda mi vida para que nunca te falte absolutamente nada y para que los dos seamos uno en el Señor. Eso simbolizaba su intención de protegerla, de que él era ahora su protector. Y esta costumbre se describe hermosamente en el libro de Ruth. ¿Se acuerdan de la historia de Ruth y de Boaz? Ruth era una joven viuda y según la ley mosaica, ella podía reclamar al soltero Boaz como pariente cercano, recuerden eso, de su suegra, para que él la redimiera. Él no podía pedirla a ella en matrimonio según la costumbre regulada por la ley. Era ella la que tenía que reclamar ese derecho. Ahora bien, así que Noemí, su suegra, la envía a la era al campo de Boaz con una recomendación. Vamos al libro de Ruth rápidamente. Libro de Ruth, capítulo 3, versículos 4, 5 y luego del 8 al 9. Ruth, capítulo 3, versículos 4 al 5 y el 8 al 9. Noemí le da estas recomendaciones a Ruth y le dice: y cuando él se acueste, notarás el lugar donde se acuesta, e irás y descubrirás sus pies, y te acostarás allí, y él te dirá lo que hayas de hacer. Y aconteció que a la medianoche se estremeció aquel hombre, y se volvió, y he aquí una mujer estaba acostada a sus pies. Entonces dijo: ¿quién eres? Y ella respondió: yo soy Ruth, tu sierva. Extiende el borde de tu capa sobre tu sierva. Ya conocemos el resto de la historia. El hombre extendió la capa y reclamó a Ruth posteriormente y la hizo su esposa. Recordemos que en el árbol de la genealogía del Señor encontramos que de allí desciende nuestro Señor. Y la historia de Ruth es una historia de redención. Es una maravillosa historia de redención. Y el Señor entonces, en el versículo 16 de Nehemías, nos está diciendo que el Señor aborrece el repudio al que cubre de iniquidad su vestido, y nos dice: guardaos pues en vuestro espíritu y no seáis desleales. ¿Desleales con quién? Con la mujer de vuestra juventud. Así que
Si hay un hombre que está pensando en este momento divorciarse de su mujer, de su esposa, porque hay otra que le está causando emociones en su vida, déjame decirte que estás a punto de cometer la peor locura que puedes cometer en toda tu vida. Porque romperás y quebrantarás el pacto que Dios ha hecho contigo y que tú has hecho delante de Él con tu esposa, con tu mujer. Así que, amados hermanos, esta es una reflexión también para que nosotros amemos a nuestras esposas, a nuestras mujeres de nuestra juventud, y si esa fue la mujer que usted escogió para su vida, atiéndala, cuídela. Y también para las mujeres, si ese fue el hombre que usted escogió para su vida, así sea que ya haya llegado a una edad donde esté gordo, panzón y calvo, quiéralo y ámelo. Lo digo por mí, es una broma. Ámelo, porque ese es el pacto que usted hizo con el Señor. Recordemos que las consecuencias del quebrantar ese pacto, la hemos visto a lo largo de este sermón, y es consecuencias espirituales donde Dios se apartará y no tendrá misericordia ni extenderá su mano hacia nosotros. En la historia de Ruth, ya para terminar, Ruth le estaba pidiendo a Boaz su protección como pariente para que él la pudiera redimir. O sea, le estaba pidiendo que se casara con ella. Y eso es lo que el hombre le ofrece a una mujer en el matrimonio ante Dios: su protección, su amor. Y la esposa delante de Dios le ofrece su amor y su vida. Y ese es el cuadro que tenemos de Cristo y la iglesia. Realmente esto se resume en el matrimonio entre Cristo y su iglesia, entre el Señor y nosotros. Por lo tanto, el Señor nos redime, la iglesia se convierte en su esposa y decidimos adorarle, glorificarle y exaltarle por toda la vida y por toda la eternidad. Así que procura, hermano, hermana, vivir una vida donde usted glorifique al Señor para siempre, porque el Señor ha hecho pacto con nosotros, que estaría con nosotros todos los días hasta el fin de nuestros días, al fin del mundo. Así que piénsalo dos veces antes de. Cuando me refiero a antes de, no me refiero al separarte y al divorcio. Recordemos que el matrimonio es una metáfora entre la iglesia y Cristo. Cuando usted y yo le fallamos al Señor, lo que estamos haciendo es repudiando al Señor, repudiando a aquel que entregó su vida por el perdón de nuestros pecados.